Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. Hoy es unos pequeños avisitos. Hoy es primer viernes de mes para los que siguen las comuniones reparadoras del Sagrado Corazón, que ofrezcan la Santa Comunión para reparar los ultrajes que recibe el corazón de Cristo nuestro Señor. No va a haber adoración nocturna. Y mañana, primer sábado de mes, para los que siguen las comuniones reparadoras del Corazón Inmaculado de María, la misa va a ser a las 9 de la mañana. La epístola de la misa de hoy es tomada del profeta Isaías, y dice lo siguiente: levántate, recibe la luz, Jerusalén, porque ha venido tu lumbrera, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá el Señor, y en ti se dejará ver su gloria, y a tu luz caminarán las gentes y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Levanta tus ojos alrededor y mira, todos estos se han congregado para venir a ti. Tus hijos acudirán de lejos, y tus hijas se llegarán a ti de todas partes. Entonces te verás en la abundancia, y tu corazón se maravillará y se ensanchará cuando venga a ti la muchedumbre de naciones de la otra parte del mar, y las naciones poderosas acuden a ti. Te verás inundada de muchedumbre de camellos y dromedarios de Madián y de Efá. Todos los de Sabá vendrán y te traerán oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. El Evangelio es tomado del evangelista San Mateo y dice lo siguiente: cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: id e informaos cuidadosamente del niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que vino a pararse sobre el lugar a donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento, y entrando en la casa, hallaron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Y abiertos sus tesoros le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Hemos llegado ya a esta manifestación del niño Jesús, de la divinidad del niño Jesús. Hemos llegado a la adoración de los Reyes Magos, a esta representación, digamos así, a esta significación, no representación, significación de la inserción de los gentiles en la Iglesia, de las primeras conversiones de los paganos que iban a adorar y a recibir la fe de Jesucristo en estos tres Reyes Magos. En estos tres Reyes Magos que no venían solos, por eso la conversión no fue solo de él. Nos enseña la tradición que venían ellos con su comitiva desde sus países, y que ahí, si se les llamaba magos antiguamente, como al profeta Daniel, también Nabucodonosor le llamaba el gran mago. Mago no era una expresión que se usa actualmente, como hacer algo, la magia, hacer aparecer algo de la nada, o cosas, o esos trucos que se hacen, sino que representaba a los sabios, a los filósofos de su tiempo, en las religiones paganas, en el Zoroastro, en las religiones abeístas, que tenían una lucha eterna contra el bien y del bien contra el mal, que era el principio de sus religiones. Entonces, y que esperaban como la solución de ese problema de la lucha del bien y del mal con la aparición, fíjense ustedes lo que eran las cosmogonías antiguas, y cómo estaban imbuidas de esa primera revelación de la promesa del Salvador después del pecado original, ¿no es cierto?, después de que se dispersan todos los pueblos con la torre de Babel.
Entonces, como les queda a todos cierto dejo de las primeras revelaciones, ¿no es cierto? Y era en esa lucha completa del bien contra el mal, la victoria la iba a dar un socorredor, así ellos creían, las religiones orientales, una verdad encarnada, fíjense, como las sibilas, las sacerdotisas romanas que veían también, profetizaron el nacimiento de Cristo, diciendo y creyendo y anunciando la venida de ese Salvador. Entonces, aún estos reyes magos, estos poderosos, digamos así, de su tiempo, que conocían el curso de los astros, eran astrónomos, y que que eran sabios, eran filósofos, estudiosos, supieron ver en esa estrella que apareció ese signo que estaban esperando aún en sus mitologías, que estaban influenciadas mucho también por la enseñanza de los judíos que estaban en la dispersión. Recuerden que Nabucodonosor los dispersa, los lleva a Babilonia y los desparrama por todo cuando entra en Jerusalén, y los desparrama por todo el mundo conocido, digamos así, de Oriente. Entonces, aún esas enseñanzas de los judíos se extendían también entre las mitologías de los pueblos orientales y los influenciaron, pero como ellos entendían la venida de un socorredor, de una verdad encarnada, estaban anunciando ya también el paganismo, la venida de Cristo, del Salvador. Por supuesto que había que seguir después su nombre e injertarse realmente en su sangre, que iba a ser la Santa Iglesia, representada por esta estrella, dice Santo Tomás de Aquino. La estrella que seguían los magos iluminando su camino era la estrella de la Iglesia, que tiene que atravesar el curso de los siglos. A veces desaparece en un momento, dice el Evangelio de hoy, que al final, llegando a Jerusalén, la estrella desaparece y no sabían a dónde seguir, y van a preguntarle a la sinagoga y a Herodes a dónde había nacido el rey de los judíos, esa estrella de la Iglesia que en este mundo de oscuridades tiene que aparecer luminosa, y tiene que aparecer la fe realmente manifiesta a través de nosotros, porque somos los que tenemos que vivir esa fe y seguir la luz de esa estrella que es la Iglesia. Y estos reyes magos, estos poderosos de Oriente, les digo, que estaban esperando a esa verdad encarnada, estaban esperando a ese socorredor que iba a vencer, a ese bien encarnado que iba a vencer sobre el mal, entienden en este conocimiento de los astros que esa estrella era algo que no era común que de repente apareciera. Santo Tomás de Aquino dice que fue una estrella creada propiamente por Dios para significar y para guiarlos a ellos en ese momento de la manifestación de la divinidad de Cristo nuestro Señor. Imagínense, son los primeros que vienen junto con los pastores a hincar sus rodillas, dice el Evangelio de hoy, que se hincan adelante de ese niño que se los presenta a la Santísima Virgen María, y lo adoran. Porque ese era el rey que ellos estaban esperando, ese era el socorredor. Por eso el susto de la sinagoga y de Herodes diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarlo? Justamente al que era actualmente, al rey que los gobernaba, a esos usurpadores, a esa dinastía usurpadora que estaba reinando en Palestina. Entonces ahí ellos se pegan un susto muy grande y le pregunta a Herodes: ¿pero qué pasa? ¿Dónde nació? Y claro, los escribas, los fariseos y los sacerdotes sabían que Belén no era una ciudad cualquiera, porque en las profecías de Isaías estaba escrito, como dice el profeta: y tú, tierra de Belén, no eres la más pequeña, sino la más grande. Belén, que quiere decir casa del pan. Fíjense que todo tiene su significado en los planes de la providencia. Casa del pan, Jesucristo que iba a hacerse Eucaristía, entonces como un sagrario era Belén. Entonces así van los reyes, y finalmente llegan, le adoran y le presentan sus dones: el oro, el incienso y la mirra. El oro, que significaba la realeza de Cristo; el incienso, su divinidad, porque se prende incienso para levantar una oración a Dios; y la mirra, que era esa mezcla de aceite de oliva con hierbas aromáticas con que se untaba y se ungía los muertos para que queden perfumados, y símbolo de la humanidad de Cristo. Entonces ahí Nuestra Señora, dice el Evangelio, mirando y también respetando a estos magos de Oriente que supieron ver al socorredor, a la verdad encarnada en Jesucristo, conservaba todas estas cosas, dice el Evangelio, meditándolas en su corazón.
Ese tiene que ser el camino de un buen cristiano también. Nosotros tenemos en estos reyes magos, en estos poderosos de Oriente, conocedores del cielo, de las estrellas, de los astros, conocedores de la filosofía de su tiempo, sabios y prudentes, ver en sus disposiciones también ese primer motivo de nosotros para seguir el llamado de la Iglesia, vivir nuestra vocación cristiana. Es un signo claro de una vocación a la salvación. Estos reyes fueron traídos de Oriente para salvarse, de hecho se convirtieron, murieron mártires y sus restos fueron traídos de Jerusalén a Alemania, donde están en la catedral de Colonia, en Alemania. Ahí están los restos de los Reyes Magos, que tiene que ser para nosotros, le digo, el ejemplo del camino de nuestra vocación cristiana. Primero el seguimiento de la estrella, es decir, el seguimiento de la Iglesia. Seguir a la Iglesia, hijos míos, en estos tiempos tan confusos, a lo que la Santa Iglesia nos ha enseñado siempre, a huir de las novedades, a huir de las cosas nuevas, de las nuevas verdades, entre comillas, que no son verdades eternas, como Jesucristo, que es Dios y que es la verdad eterna. Tenemos nosotros que tener esa disposición y esa prontitud que tenían estos magos, porque uno cuando habla de los Reyes Magos ve lo que nos interpretan el arte, digamos así, todo muy bonito, los reyes que llegan adorados, arrodillados en el pesebre, como si eso fuera simplemente un hecho que aparece en la nada. El viaje que hicieron estos hombres con su comitiva fue terrible. Desde sus tierras, el hecho de empezar a organizar todo ese camino para llegar, y después los meses que tardaron en llegar también a adorar al niño Jesús, habían nacido desde antes, habían partido desde antes que el niño naciera. Ahí estaba la estrella mostrando el camino donde iba a estar el Salvador. Y sin embargo, dejando toda la comodidad de su reino, que en ese tiempo, miles de años atrás, 2000 años atrás, las comodidades de los tiempos no eran actuales. Empezar un viaje con animales, con comida, con sirvientes, para poder llegar a nuestro Señor. Esa prontitud, viendo entonces el deseo realmente de esa verdad encarnada y de ese socorredor que estaban esperando ellos, que no era ni más ni menos que el Dios encarnado, Jesucristo, como le dice San Pablo cuando va a los griegos a decirle que el Dios desconocido que ellos adoraban era la Santísima Trinidad. Entonces, para que realmente conocieran al Dios único y verdadero. Por eso, hijos míos, vamos a ver en ellos también nuestro camino de iglesia. Esa prontitud, les digo, que tienen los magos para seguir encontrando y buscando la verdad que esperaban. Ese deseo, y no importa dejar las comodidades y dejar su zona de confort, digamos así, para hablar en términos de hoy que nos entendamos, para salir del confort de su vida de todos los días y para empezar un camino incierto. Sabían a dónde iban a llegar, pero no sabían lo que les iba a pasar durante el camino. El asunto era que tenemos que llegar a adorar a ese niño Dios que estaba en el pesebre con su Santísima Madre. Pues así también nosotros salgamos de la comodidad de nuestros días para seguir el camino de la fe, el camino de la oración, el camino de la lucha contra las tentaciones, contra el demonio, contra el mundo, contra nuestras propias miserias, con constancia, con perseverancia, sin perder el faro, nuestra estrella, el faro que es la salvación eterna. Vayamos también a Jesucristo con perseverancia y con constancia, aún en medio de las adversidades de la vida. A estos grandes y poderosos reyes también les desaparece la estrella cuando estaban llegando, y ya no la ven, entonces se turbaron. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pero qué hacen? Van y preguntan, y averiguan, y buscan, y siguen viendo dónde estaba el curso de esa estrella, porque sabían que los iba a llevar al que esperaban. Pues así también nosotros en las tribulaciones de la vida, en las enfermedades, en las desgracias, en las incomprensiones, en las humillaciones, en las inclemencias del tiempo, también nosotros en todas las circunstancias de nuestros días que nos mortifican, sepamos ver entonces y seguir y continuar el camino de esa estrella que nos lleva a Jesucristo nuestro Señor, el camino de la fe, el camino de la fe. Y tan pocos son los que lo caminan hoy, somos tan pocos los que vamos por ese camino. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar sus exigencias.
Porque el mundo moderno prefiere ver esa comodidad de las cosas, de la tecnología, de los lujos, de todas esas facilidades de vida, como si fuera esta nuestra morada. Esta no es nuestra morada, la tierra, somos peregrinos, y no olvidarlo a ello. Y si tenemos que dejar todo y abandonar todas las cosas por encontrar a Jesucristo y a la Santísima Virgen, pues ahí tenemos que hacerlo. Qué ejemplo tan enorme, ¿no es cierto?, y tan valioso el de estos Reyes Magos. Si uno profundiza realmente el amor con el que deben haberlo hecho, porque los movía el corazón y el amor de encontrar la verdad a estos reyes. No era una curiosidad vaga, digamos así, vamos a verlo porque somos curiosos y queremos ver qué pasa. Como tanta gente que se acerca a Jesucristo, a ver, como Herodes, a ver, hazme un milagro. Y como nuestro Señor no le hizo ningún milagro, entonces lo despreció como un loco. Así van muchas almas curiosas e interesadas nomás, a pedir bienes. Se acercan a Jesucristo, como algunos del milagro de la multiplicación de los panes. Estos están conmigo, dice nuestro Señor, porque la vez pasada les di de comer cuando multipliqué la primera vez, y no por otra cosa. Había muchos que iban buscando su palabra, pero otros que llegaban a Él por interés. Pues hijos míos, qué diferencia entre todas esas gentes que se acercan a Dios por interés, a la intención de estos Reyes Magos, de estos poderosos de Oriente, que llegaban realmente en busca de la verdad. Y al final lo obtienen, qué consuelo, la primer conversión, los primeros cristianos, digamos así. Los primeros cristianos, los 3 primeros cristianos, además la comitiva de ellos que también se convierte. Qué ejemplo para nosotros y qué ejemplo y qué vergüenza también para nosotros, que tan perezosos y flojos, que tenemos la gracia del bautismo, que hemos recibido la fe desde que nacimos, infusa en el bautismo, que nos ha traído aún después de peregrinar por esa falsa fe muchos de nosotros salidos del modernismo. Y peregrinando después en esa falsa fe encontramos el camino, entonces bueno, vamos a seguirlo, hijos míos. Si el mundo no quiere salvarse, que no se salve, porque la salvación no es impuesta, es propuesta. Dios no nos impone, nos propone, hasta en eso respeta el libre albedrío y la libertad humana. Si quieres, toma tu cruz y sígueme, si quieres. Pues hijos míos, nosotros que recibimos tantos dones y tantas facilidades desde nuestro santo bautismo y después la iluminación de la inteligencia, viendo el camino de la verdad, que realmente Dios nuestro Señor no estaba en esa sinagoga que se llama modernismo, que ahí estaba Herodes con los sacerdotes, y pudimos seguir buscando entonces el camino de la verdadera iglesia, y aquí estamos. No nos quedemos en esto nada más. Sigamos entonces el camino de la fe que hicieron los Reyes Magos, viviéndola cada instante de nuestra vida. Cuando estamos solos, cuando estamos en compañía, cuando estamos en la calle, en el trabajo, en la casa. Vivir la única fe que nos va a hacer salvos, que es la fe católica, por la cual estos Reyes Magos hicieron un camino enorme para poder llegar y abrazarla, y encontremos en Jesucristo nuestro Señor, en el corazón de nuestra fe, encontremos en el Niño Dios a la Santísima Virgen María, que fue ella quien se los presenta. Ella fue la que recibe los dones que le daban los Reyes Magos, porque el niño no los podía agarrar. Ella es la que se los entrega a Jesucristo. Vayamos siempre a Dios nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María, que ella va a saber hacer de nuestros pobres dones algo hermoso para presentárselo a Dios nuestro Señor y que nos conceda su gracia. Pidámosle a Nuestra Señora que así como ella hoy debe haber estado embelesada mirando este hecho de estos reyes de Oriente que vienen y encuentran la fe en ese niño, y cómo a partir de ahí se despierta, porque es a partir de ahí que Herodes se pone furioso y manda la matanza de los inocentes. Cómo este niño, ya les decía el otro día, trae en jaque al mundo. Un niño recién nacido, los alborota a todos, fíjense. Y eso hace la verdad, dice San Agustín. La verdad es como un león. Hay que soltarla. Hay que soltarla en las obras, con las palabras, para que ella vaya y se defienda. Y atraiga hacia sí a todos los que están en el error. Por eso, hijos míos, vamos a dar también nosotros la luz de la estrella de la Iglesia. Vamos a vivir cristianamente en medio de una sociedad pagana, para que seamos luz en la oscuridad, como nos pide nuestro Señor.
Pidámosle a Nuestra Señora entonces el saber conservar todas estas cosas, meditarlas en nuestros corazones, meditar la fe en nuestros corazones para ponerla en práctica y amarla profundamente. La única fe que agrada a Dios, dice San Pablo, para que así llevando la cruz de cada día, porque miren lo que es la verdad encarnada, lo que es la verdad enfrente al error. Por supuesto que el error detesta la verdad. Y si persiguieron a Jesucristo, la verdad encarnada, Dios encarnado, también nos van a perseguir a nosotros de muchas formas. No solamente el día de mañana, si Dios nos pone en esa instancia del martirio o la apostasía, no solamente llegando al término. La verdad siempre incomoda el error. En la vida de todos los días, una vida cristiana molesta al pagano. Un alma verdaderamente católica es una piedra en el zapato del pagano, porque le echa en cara sin hablar incluso su error. Por eso, hijos míos, vamos a llevar viviendo con la intercesión de la Santísima Virgen María a vivir nuestra fe cada día. Si no lo hemos hecho bien hasta el día de hoy, pues hoy empecemos, saquemos fortaleza y saquemos realmente deseos de imitar a estos santos reyes que vencieron todo el respeto humano, dejaron todas sus cosas sin saber si iban a volver. Ellos solamente querían llegar a adorar al rey que había nacido. Pues así también nosotros, no miremos para atrás. Miremos siempre para adelante el camino de nuestra salvación. Y si para llegar a Jesucristo nuestro Señor en la vida eterna tenemos que dejar todo, pues dejemos todo, porque esa verdad vale más que todas las mentiras del mundo. Que Nuestra Señora nos guíe en este camino y nos cubra con su manto y nos haga también entender este misterio de la redención. Dios que se encarna para morir por nosotros, para que así después de haber llevado la cruz de cada día y de haber atravesado el mar tormentoso de estos días, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.